Una pequeña ciudad. La ilusión de una ciudad, la ilusión de un pueblo de 30.000 habitantes se ha desplazado prácticamente en su totalidad. Un equipo humilde. El Viñalbal y Valdepeñas se dio este lunes un auténtico baño de masas ante más de 5.000 aficionados que se congregaron en la plaza. Y una afición fiel e inquebrantable. Lo que comenzó en 2002 como una simple iniciativa entre vecinos de Valdepeñas, una localidad de la provincia de Ciudad Real, y una ilusión compartida por el fútbol sala, se ha transformado en un sueño cumplido. ¡Somos de primera! ¡Valdepeñas es de primera división! 16 años después de aquel primer paso, el 14 de abril de 2018, el fútbol sala Valdepeñas logró por fin lo que tanto tiempo llevaba persiguiendo, el ascenso a Primera División. Tras 3 temporadas consecutivas quedándose a las puertas en los playoffs, el club alcanzó su meta. Un grupo de personas empezamos una aventura y hoy podemos decir que somos de primera. Ese día se cumplía el sueño que en su momento iniciaron Luis Palencia, Antonio Lérida y un grupo de amigos con una misma pasión. Lo que parecía una aventura sin garantías acabó escribiendo uno de los capítulos más emocionantes del fútbol sala nacional. Hoy, el fútbol sala Valdepeñas es uno de los clubes más emblemáticos y consolidados en la élite. Una historia de superación que merece ser contada. A lo largo de su corta pero intensa trayectoria, ha superado obstáculos, ha vivido momentos difíciles y ha hecho vibrar a su gente con emociones inolvidables. Para muchos, este equipo no es solo fútbol, es identidad, es emoción y es orgullo. Es una ilusión que tenemos, y a los que nos ha gustado el fútbol sala y el deporte es una ilusión que tenemos. Pues ahora mismo fue una parte de mi vida, como dice el otro, porque yo, como dice el otro, lo sigo todo, vamos a todos sitios, vamos a los viajes y yo también colaboro con ellos en lo que puedo. A lo largo de la semana pienso bastante en el club, en el siguiente partido que va a haber, en si podemos sumar de 3 en 3, en la situación, si estamos en ascenso, en puesto de playoff, en puesto de descenso. La verdad es que me como muchas horas pensando en Viñalbal. Viene Di María, centro. El fútbol sala Valdepeñas no solo ha experimentado un crecimiento deportivo y un aumento constante de seguidores, también ha reforzado su presencia en los medios. Desde su ascenso a primera en la temporada 2017-2018 ha sido retransmitido en abierto hasta 31 veces por canales como Teledeporte o Gol Televisión. Esta visibilidad ha coincidido con su participación en fases finales de Copa del Rey, de Copa de España y en los playoffs por el título de Liga. Un escaparate que ha consolidado su imagen como uno de los clubes más destacados del fútbol sala español. Así comenzó la retransmisión en Gol Televisión el periodista Santi Duque en la final que disputó Valdepeñas de la Copa de España de 2020. Señoras y señores, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga. Bienvenidos a la final de la Copa de España número 31 de la Copa de España de Málaga 2020. Está siendo presentada la gran final del torneo, la que va a enfrentar a Viñalbal y Valdepeñas, el equipo revelación de la temporada, tercero en la Liga. Enfrente va a estar el todopoderoso Barcelona, que va a buscar su quinta Copa de España. En los primeros años del club apenas se hablaba del fútbol sala Valdepeñas, salvo algún ascenso puntual, un cambio de entrenador o una victoria destacada. Hoy, en cambio, su presencia mediática es constante. Cada semana aparece en las secciones deportivas de emisoras como Onda Cero Valdepeñas, Cadena Ser Ciudad Real o Cope Ciudad Real, también en periódicos como Lanza o en el digital de la Tribuna de Ciudad Real. Incluso medios nacionales como El Marca o el AS han recogido sus últimos éxitos en Copa de España, Copa del Rey o Playoffs de Liga.
Así comenzó, por ejemplo, la sección deportiva de COPE Castilla-La Mancha el 2 de junio de 2022 de la mano del periodista Cristóbal Cabezas. En Deportes COPE Castilla-La Mancha, edición de jueves 2 de junio de 2022. Saludos de Cristóbal Cabezas y muy contentos tras la victoria ayer de Viñalbal y Valdepeñas ante el Pozo Murcia. Lo comentamos ya mismo con el incombustible, más incombustible que nunca, José Manuel Fernández Almazán. Las redes sociales han sido claves en este crecimiento. Su actividad en X, antes Twitter, refleja el salto mediático que ha dado el club. Durante los meses de julio, sin competición, el volumen de publicaciones ha crecido año tras año. En 2012, apenas 25 tweets. En 2014, 63 tweets. Y en 2018, tras el ascenso a primera, 139 publicaciones solo en ese mes. Desde entonces mantienen una media de entre 100 y 120 publicaciones, una estrategia digital profesional y constante. Adrián Pinés, del departamento de prensa y speaker del club, conoce bien este proceso. Las redes sociales han hecho muchísimo, la gente en el momento de segunda división ha pegado el petardazo, yo creo que hemos sido uno de los buques insignia del departamento de prensa. La prensa del fútbol sala en segunda división pegó el pelotazo y crecimos en Twitter, llegamos a Instagram. Yo creo que ha crecido y ha evolucionado muy bien. También en prensa escrita se nota la evolución. En septiembre de 2002 el club fue mencionado solo 4 veces en el diario Lanza. Con el tiempo, y a la par que su crecimiento en pista, las menciones aumentaron. En 2013, tras ascender a segunda, se triplicaron, y en 2024, ya en la élite, volvieron a dispararse. Hoy, cada logro, cada partido es noticia. El fútbol sala Valdepeñas se ha convertido en una referencia que trasciende lo local, una historia construida con esfuerzo, profesionalidad y pasión. Seguimos en el parón liguero, pero hay motivos para hablar de fútbol sala. Nos vamos a acercar hasta el Viñalbal y Fútbol Sala Valdepeñas porque, aunque haya parón liguero, lo que sigue funcionando es el calendario y estamos mirando el final del mercado de invierno. Primer tramo, Ser Deportivo Ciudad Real y Provincia. Vamos a hacer parada en la primera división de fútbol sala. Hay que hablar del Viñalbal y Valdepeñas, no del partido que disputó ayer ante el Albacete, esa victoria holgada que consiguió el equipo de David Ramos. Radio Marca se emociona, Radio Marca. Y esta temporada se ha producido un hito mediático muy significativo. Por primera vez, el fútbol sala y con él el Viñalbal y Valdepeñas ha entrado en la programación de Marcador, el espacio multicancha de Radio Marca, una de las emisoras deportivas más escuchadas del país. Siempre va con su caguama y cuando se decide un formato que recuerda a Carrusel Deportivo de la SER, donde se narran en directo los encuentros más destacados del fin de semana. La inclusión del fútbol sala Valdepeñas aquí marca un paso adelante. El fútbol sala empieza a sonar en medios generalistas. Una cancha más que se suma a este marcador de Radio Marca, jornada 26 en primera de fútbol sala, desde las 5 Valdepeñas, Industria Santa Coloma, en el Virgen de la Cabeza. Hola, Rodri Galera, muy buenas. ¿Qué tal, compañeros de Marcador? Llegando ya al Ecuador de la primera parte en el Virgen de la Cabeza de Valdepeñas, un partido de momento movidito, con tablas a 1 en el luminoso y con ambos equipos generando ocasiones. Marcaron el Pichichi Vinatero, Paul Pacheco para Viñalbal y Cardona para Industrias. Primeros 8 minutos de encuentro, Viñalbal y Valdepeñas 1, Industrias Santa Coloma 1. Pero lo cierto es que en este deporte, si no compites en la élite, es casi imposible tener impacto mediático real, ni en radio, ni en televisión, ni en prensa nacional. Siempre hay cobertura local, como la que tuvo Valdepeñas en sus primeras etapas, pero solo los equipos de primera división logran una visibilidad a gran escala.
En este contexto, las redes sociales juegan un papel fundamental, no solo para informar, sino también como canal comercial. Así lo destaca Adrián Pines. Fútbol sala se veía lo que echaban en la tele, lo que ya en las páginas web ponían o incluso en los resúmenes de las televisiones, y si los hacían, porque al final segunda B, canales locales y poquito más. Ahora mismo las redes sociales, quien no tenga redes sociales, estoy hablando de ámbito deportivo, es un arma que no estás sabiendo explotar, porque al final puedes sacar ahí también muchos patrocinadores y le puedes dar toda la actualidad, te la puede tener el aficionado al alcance de la mano con un clic. Gracias a un trabajo constante desde el área de comunicación y a un crecimiento deportivo sostenido, el fútbol sala Valdepeñas se ha consolidado como uno de los casos más notables de evolución en el fútbol sala español. En solo 2 décadas ha pasado de jugar en ligas locales a disputar finales nacionales ante miles de espectadores, tanto en las gradas como frente a las cámaras de televisión. Lo que nació como un proyecto entre amigos es hoy una estructura profesional con fuerte identidad colectiva. El club no solo ha crecido a nivel deportivo, se ha convertido en un símbolo de cohesión, pertenencia y orgullo local. Para comprender la historia del fútbol sala Valdepeñas hay que viajar al año 2002. En ese momento el fútbol sala ya era el deporte más popular en la ciudad. Una liga local muy activa, maratones con equipos de toda la provincia y hasta jugadores que llegaban desde Madrid. Según recoge la memoria de actividades firmada por Antonio Lérida, exdelegado y uno de los rostros más queridos del club, el fútbol sala tenía raíces profundas en Valdepeñas. Pero faltaba algo: un equipo federado que representara a la ciudad. En aquel entonces, Luis Palencia presidía la liga local, un cargo que ejercía justo antes de fundar lo que hoy conocemos como el Viñalbal y Valdepeñas. Yo cuando llegué a la presidencia de la liga local había unos 14 equipos y yo cuando me fui estaban 28 equipos de la liga local. Y luego Valdepeñas también se ha caracterizado mucho porque los maratones, el maratón que había aquí en Valdepeñas era muy, muy famoso. No había premios en metálico, pero sin embargo tenía unos premios, unos trofeos que a la gente le encantaba ese trofeo, parecía el del Carranza y todos esos grandes trofeos. Y la verdad es que ese fin de semana estaba el pabellón siempre lleno de gente viendo los maratones. Entonces siempre ha habido mucha afición al fútbol sala. Muchas personas que participaban en esas maratones se preguntaban por qué no existía un equipo en competición regional. Y fue entonces cuando surgió la chispa: crear un club que diera un paso más allá. Y estando ya en la liga local, bueno, pues al final veías a poblaciones cercanas con equipos de la localidad y me lo propuse, y el primer año llegamos un año y dijimos, pues mira, vamos a hacer un equipo, y prácticamente todo el equipo fue con gente de Valdepeñas ese primer año. Palencia no estaba solo. Antonio Lérida ya comenzaba a insistirle con la idea y juntos empezaron a imaginar lo que aún no existía. Nació la cosa cuando Luis Palencia, que trabajaba en las instalaciones, recuerdo perfectamente, allá entonces en el campo de los Llanos. Yo entrenaba con el equipo entonces, el equipo juvenil de fútbol 11, y siempre que nos cruzábamos, pues nos saludábamos y decíamos, algún día tenemos que hacer un equipo de fútbol sala que tiene más tirón que el fútbol y tal. Y así en 2002 nació el fútbol sala Valdepeñas, un proyecto con ambición regional pero con el corazón puesto en su ciudad. Formado por un grupo de apasionados del fútbol sala, empezaron desde abajo con esfuerzo, ilusión y la convicción de que Valdepeñas merecía un club propio. Hasta que un día se decidió Luis Palencia, me dice, Antonio, me voy a meter en esta aventura, ¿te quieres meter conmigo y a ver qué tal sale? Pues ahí surgió la idea, se empezó a a tratar de darle forma a un equipo de fútbol sala en Valdepeñas, y así nació. «14 personas, 14 amigos». Así nació el fútbol sala Valdepeñas,
Un grupo con más ilusión que experiencia, pero con el firme propósito de poner en marcha un club desde cero. Desde el primer año, el respaldo fue clave. Según la memoria realizada por Lérida, hasta 45 empresas colaboraron en aquella primera temporada, con Inmobiliaria Teo como principal patrocinador. El equipo compitió en la Primera Nacional B, la categoría más baja del fútbol sala español por aquel entonces. Y a pesar de ser nuevos en todo, la temporada 2002-2003 acabó con un prometedor quinto puesto, un comienzo ilusionante para un club que apenas daba sus primeros pasos. Eso sí, ni Palencia, ni Lérida, ni nadie imaginaba aún lo que estaba por venir. El objetivo era competir, era disfrutar y ver hasta dónde podían llegar. Soñar con la primera división o con títulos era sencillamente impensable. Cuando empiezas un proyecto siempre lo empiezas con las máximas aspiraciones. Lo que por lo menos en mi cabeza no cabía, ni creo que en la de Luis y en la de muchos, era que aquellos inicios nos llevaran a donde estamos actualmente, en primera división, disfrutando de toda la élite del fútbol sala nacional. Con el paso de las temporadas, los resultados empezaron a acompañar, y con ellos también las metas fueron cambiando. Al principio bastaba con hacerse un hueco en la provincia, pero apenas 4 años después, el fútbol sala Valdepeñas ya tocaba a la puerta de la segunda división. En principio el objetivo era que Valdepeñas tuviera un equipo de fútbol sala que compitiera, pues en principio, como bien te he dicho, pues con los equipos de la provincia, que empezamos en la última categoría. Y bueno, poco a poco sí vas viendo que, bueno, me acuerdo que ascendimos a la segunda temporada, ascendimos de categoría y bueno, a partir de ahí volvimos a ascender otro año y ya una vez que en 4 o 5 años nos metimos en segunda división, que solo estuvimos un año y descendimos, bueno, ahí ya empezamos a ver que, bueno, que a lo mejor con un poquito más de esfuerzo, un poquito más de presupuesto económico, se podían conseguir cosas. Desde el principio hubo algo que marcó la diferencia, que fue la afición. Sábado tras sábado, el Virgen de la Cabeza comenzaba a llenarse. Al principio eran sobre todo amigos y familiares de jugadores y directiva, un grupo unido por el fútbol sala y por las amistades de toda la vida, forjadas en las ligas locales y en aquellas maratones que ya eran tradición en Valdepeñas. Yo jugaba con muchos de los jugadores que empezaron en el equipo, yo jugaba con ellos, entonces pues claro, luego ya cuando fueron estos pues ya nos fue enganchando y ya seguíamos a todos sitios, fuimos de los primeros aficionados que enganchamos. Yo de hecho soy el socio número 17. Era gente que jugaba con nosotros en ligas locales y eso. Y vimos que poco a poco iban ganando, iban subiendo categorías. Que era un club cercano, un club de amigos, empezamos como sea un club de amigos y luego ya pues claro fuimos creciendo y esto, pero al fin y al cabo era como una pequeña familia. Poco a poco el sentimiento fue creciendo. Se empezó a notar en cada jornada, con más gente, más apoyo y más ilusión. Según medios locales como el Canfal y Jaraíz o el Lanza, la asistencia, que al principio rondaba los 250 espectadores, llegó a duplicarse en apenas unas temporadas, entre 400 y 500 personas en partidos clave. Una cifra impensable para un equipo de las categorías más modestas del fútbol sala. Bueno, el pabellón es el mismo que tenemos ahora, pero había menos grada, que luego se hizo una ampliación cuando subimos a primera división. Pero bueno, si el aforo en aquel entonces era de 1000 personas, pues bueno, pues en la última categoría prácticamente teníamos normalmente unas 450 personas por partido, que bueno, que la verdad es que está muy bien para lo que se veía en muchos pabellones. En su segundo año de vida, el fútbol sala Valdepeñas ya daba señales claras de que venía para quedarse. Compitiendo en la Primera Nacional B, la categoría más baja del fútbol sala nacional, el equipo logró un ascenso trabajado, merecido y muy especial. Fue en una liga con equipos de Ciudad Real y Toledo. El Inmobiliaria Teo Fútbol Sala Valdepeñas, que era como se llamaba entonces, formó una plantilla que mezclaba juventud y talento local con refuerzos clave llegados desde fuera de la provincia. El segundo año, creo que mal recuerdo, hicimos un fichaje de jugador de fuera, que creo recordar, si no la memoria no me falla, hace muchos años,
que era Cacaíto de Almagro, y ese año ascendimos a la Primera Nacional A, que se llamaba en aquel entonces. Y bueno, ya aquel año ya empezamos a tener algún refuerzo más, con algún jugador de la Solana, algún jugador detrás de las poblaciones cercanas, y bueno, ahí ya empezamos a ser ya algo más dentro de la provincia. Aquel primer ascenso puede parecer modesto desde fuera, pero para quienes estaban dentro del proyecto fue una de las etapas más emocionantes. Como recuerdan Antonio Lérida y Pilar Ballesteros en su memoria de actividades, supuso una inyección de ilusión colectiva. Un primer paso firme, el inicio real de un camino que con el tiempo llevaría al fútbol sala Valdepeñas a consolidarse como un referente del fútbol sala español. Fueron 2 temporadas enormes, grandísimas, tanto de ilusión como de trabajo, de conseguir metas que no nos pensábamos. Pues el primer año quiero recordar que quedamos cuartos, y al segundo año de nuestra participación en Nacional B, pues llega el primer ascenso y somos campeones y nos plantamos en Nacional A. Todo parecía ir viento en popa. El debut del equipo en Primera Nacional A fue brillante, tanto que el fútbol sala Valdepeñas terminó segundo en la clasificación, una posición que no daba el ascenso directo, pero que abría la puerta a una oportunidad inesperada. Ante la renuncia de otros clubes a disputar la división de plata, se le ofreció al equipo valdepeñero ocupar esa plaza en su 4ª temporada. Sin embargo, según publicó el diario Lanza, la operación no pudo materializarse, ya que los 90.000 euros requeridos por la liga eran inasumibles. La falta de un acuerdo con el ayuntamiento y con los patrocinadores, junto al poco margen de maniobra, frustró un ascenso que parecía al alcance de la mano. ¿Qué pasaba? Que para entrar dentro de esa Liga Nacional de Fútbol Sala, pues que había que pagar un canon, que era, si no mal lo recuerdo, eran 90.000 euros, que cuando perdían la categoría te los devolvían. ¿Qué pasó? Que ese año fue muy precipitado cuando subimos. Al final teníamos un plazo de 15-20 días para dar esos 90.000 euros. Era difícil que con el ayuntamiento llegáramos a un acuerdo. Era más que otra cosa, no fue por problemas de ayuntamiento, fue más por problemas de tiempo. En la temporada siguiente, la 2005-2006, el club aprendió la lección. Esta vez, con la ayuda del ayuntamiento, se anticiparon y planificaron la financiación. El ascenso, ahora sí, era posible. Pero bueno, el segundo año, una vez que vimos que podíamos hacerlo, que más o menos empezamos a trabajarlo con el ayuntamiento con anterioridad. Le dijimos que había otra vez la posibilidad. Creo que también nos vino bien a lo mejor el primer año de haber subido. Nos sirvió de decir, oye, esto es muy bonito subir, pero al final esto, si no tenemos la financiación, es imposible. El fútbol sala Valdepeñas debutó en la división de plata en la campaña 2006-2007, pero lo hizo con una estructura todavía inexperta, algo que se hizo notar desde el primer momento. Fue una temporada muy difícil, en lo deportivo y en lo económico. El equipo terminó último y descendió en el mes de abril, y según recogieron medios como el Canfali y el Lanza, el club cerró el curso con un fuerte déficit y sin patrocinador. Una situación límite, el momento más crítico desde su fundación. La continuidad del proyecto llegó a estar en peligro. Haces una apuesta para intentar mantenerte, sobre todo cuando llega momentos que estás mal, no te sale bien y al final pues gastas, como luego se suele decir, a lo mejor algo más de lo que tienes. Pero bueno, terminamos bien el año prácticamente y bueno, y al final es empezar otra vez de cero desde la segunda división B, que ahora se llama como es ahora, lo que era la Primera Nacional de antiguamente. Creo que fue un año que aprendimos muchísimo a pesar de que bajamos de categoría. A lo mejor la gente podría pensar, al final has bajado, bueno, pues aprende. Ya volvimos otra vez a subir a los siguientes años, no me acuerdo si fue a las 5 o 6 temporadas otra vez a segunda división, ya cambiamos el chip y las cosas se hicieron bastante mejor. La pretemporada de la 2007-2008 comenzaba con incertidumbre. El fútbol sala Valdepeñas regresaba a Segunda B tras una complicada etapa en la división de plata, pero el ambiente no era el mismo.
la situación financiera se volvió delicada. El patrocinador principal, Instalaciones 1 de Julio, no renovaba su apoyo. Según recogieron los diarios Lance y Canfali, esta decisión llevó incluso a Luis Palencia, presidente del club, a plantearse la dimisión. A pesar del golpe, el ayuntamiento intervino. Aportó una subvención, aunque 2.000 euros inferior debido al descenso, y se comprometió a buscar nuevos apoyos. Ese esfuerzo dio frutos. Finalmente, el club consiguió un nuevo patrocinador, Agespronar, y con él llegó la tranquilidad mínima para seguir compitiendo. Está claro que algunos años eran pues con unas cantidades económicas más bajas, otros años eran algo mejor, pero la verdad es que nunca hemos tenido problemas económicos, solo quitando el año que bajamos de aquel año de segunda vez, de la temporada 2006-2007, de segunda división. Pero bueno, fue más por un hecho de que al final, bueno, cuando no van bien las cosas, pues al final siempre se va notando en un poco, a lo mejor en la afluencia de público, aunque tuvimos bastante. Pero bueno, sobre todo porque, bueno, haces una apuesta para intentar mantenerte, sobre todo cuando llega momentos que estás mal, no te sale bien y al final pues gastas, como luego se suele decir, a lo mejor algo más de lo que tienes. Aún así, Palencia siempre ha recalcado una idea clave. El club jamás incurrió en deudas graves, ni con jugadores ni con proveedores. Siempre se priorizó la responsabilidad, incluso en los peores momentos. Pero los años siguientes tampoco fueron fáciles. En la temporada 2008-2009, los diarios locales confirmaban la dimisión de Palencia. ¿El motivo? No podía seguir al frente del club. El vacío en la presidencia duró poco. Roberto Alarcón, ex capitán del equipo, aceptó asumir el cargo. Una decisión motivada por una única razón: evitar la desaparición del club. Según contó en Lance y Canfali al periodista Javier Muñoz, la directiva había agotado todas las opciones y Alarcón decidió dar el paso al frente. Pero Palencia no estaba, pero estaba. Pero la base fundamental es que Pilar seguía en el club, que era un punto fuerte en la directiva, el alma mater, digamos, del equipo. Y en todo momento Palencia estuvo al corriente de lo que pasaba y lo que no pasaba. Él tomó esa decisión, pienso, porque, vamos a ver, tenía mucha presión, se sentía presionado, en algunas cosas no le ayudaban lo que le tenían que ayudar alguien que tenía que haber ayudado más, y tomó esa decisión. Pero bueno, Palencia estaba deseando que terminara la temporada para volver a retomar, y a la misma vez Roberto igual, estaba deseando que llegara Luis Palencia y cada uno ocupar la posición que hoy en día se ocupa. Aquí Antonio Lérida aclara algo importante. Aunque Palencia no figuraba oficialmente, nunca se desvinculó del proyecto, y su esposa, Pilar Ballesteros, la actual tesorera del club, fue el gran sustento para que la entidad no se viniera abajo. La temporada 2008-2009 no fue buena en lo deportivo, de hecho fue la peor en cuanto a resultados desde su fundación, pero el objetivo fundamental se logró: garantizar la supervivencia del Fútbol Sala Valdepeñas. Roberto Alarcón dimitió al final de ese año, y fue entonces cuando, tras un año en segundo plano, Luis Palencia volvió a tomar las riendas. Después de años compitiendo en Primera Nacional A, el Fútbol Sala Valdepeñas seguía sin alcanzar el ansiado ascenso que lo devolvería a la Segunda División, pero algo empezó a cambiar. Un nuevo proyecto se estaba gestando, más ambicioso, más profesional y más consolidado. La llegada de Massey Ferguson como patrocinador supuso un punto de inflexión. Gracias a su apoyo económico, el club pudo armar una plantilla de mayor nivel, con jugadores como Fer, Quiquillo, Burrell, Miguelito, Coro, Pepote y un fichaje internacional que sorprendió a muchos, que fue el de Akira Miyamoto.
jugó un papel muy importante también porque llegaron a venir jugadores que no íbamos a imaginar nunca que iban a vestir los colores del Valdepeñas. Y antes de hablar de esa persona que todos estamos pensando, llegó un jugador internacional por Japón que no podía jugar en el Puerto Llano por el tema del papeleo y porque necesitaba un contrato y no podía jugar en segunda división, que era Akira Minamoto. Y la verdad que fue el fichaje exótico del fútbol sala Valdepeñas. Jugó un papel importante. Al final había que apostar por intentar dar ese salto. Pero si hubo una incorporación que lo cambió todo, fue la del campeón del mundo de fútbol sala, Joan Linares. Temporada 2012-2013. Joan Linares llegaba para liderar un equipo con hambre, y lo hizo con creces. Eso fue el clic que dio el Massey Ferguson, fútbol sala Valdepeñas, porque llegaba el Pichichi, llegaba historia de la selección, historia del fútbol sala español, el máximo goleador, como le decía yo, Sir Joan Linares, y la verdad que entramos en otra dimensión. Fue una incorporación de enorme repercusión en aquella segunda división B de la temporada 2012-2013, tanto a nivel deportivo como mediático. Yo me acuerdo que veníamos de perder en Talavera 1-0, expulsión de Miguelito totalmente injusta, me acuerdo, y nos llegaban a decir los propios clubes o las propias afición rivales que estábamos tapando la derrota en Talavera con el posible fichaje de Joan. La prensa se vino arriba, no llamando a todo el mundo, es cierto lo de Joan, nosotros no sabemos nada todavía. Fue un bombazo que cambió, yo creo, la historia del fútbol sala Valdepeñas, que Joan Linares yo creo que abrió la veda para ser lo que somos ahora. Con su olfato goleador y liderazgo, el fútbol sala Valdepeñas se quedó a las puertas del ascenso esa temporada, pero la directiva lo tuvo claro: apostar por la continuidad, mantener la base del equipo y confiar en el respaldo de una afición que no dejaba de crecer. El vínculo con la grada se reactivó, el Virgen de la Cabeza volvía a latir. Entre quienes vivieron con intensidad ese momento estaba el joven aficionado Raúl Monsalve, que con solo 12 años ya encontraba en los jugadores del Valdepeñas a sus referentes. Sí, eran jugadores muy queridos por la afición, eran jugadores que de verdad... Yo pongo el ejemplo de que uno de mis jugadores favoritos, por delante de Joan Linares, que es todo un icono en el club, en la afición. Mi jugador favorito era Miguelito, o sea, yo le decía a mi hermano, a mi padre, yo quería hacerme una foto con Miguelito. No sé, para mí era un jugador muy sacrificado, que gustaba y que luchaba todo por el club. Y eso me conmovía y quería hacerme fotos con él. Era un ídolo, sí. Y Joan Linares, ¿qué decir de él? Es un referente. La temporada 2013-2014 parecía tenerlo todo de cara. El fútbol sala Valdepeñas lideraba el grupo con solvencia, manteniendo distancia sobre su gran rival, el Manzanares. Pero en la recta final comenzaron los tropiezos, y Manzanares no fallaba. Todo se decidiría en la última jornada, ante el Torre de la Alameda, un equipo sin nada en juego y con un empate bastaba para ascender. Íbamos al descanso 0-5 y Raúl Aceña pues quiso ser consecuente con el resultado de 0-5 y dar minutos a los jugadores que a lo mejor habían jugado menos, darles mérito, el mérito para que contribuyan en ese partido que daba el ascenso. El partido se empezó a complicar de una manera que llegamos a la última jugada del partido 4-5, un doble penalti, que lo pueden ver porque yo lo compartí muchas veces en redes sociales, un doble penalti de una falta que hace Joan. Bueno, Joan no hace nada, o sea, no hace nada. Yo me acuerdo que decía, ¿qué pita, señor colegiado? Y el doble penalti es minutos de angustia. Un doble penalti. Un instante. Una historia que pudo cambiar en segundos, pero no cambió. ¡Ahí va Alvarito! ¡Al larguero! ¡Sácalo! ¡Quedan 5 segundos! ¡El larguero, Alvarito! ¡Al larguero! ¡El Massey va a ser campeón! ¡El Massey va a ser campeón!
porque el Fútbol Sala Valdepeñas logró el objetivo, campeón de su grupo en Segunda B, y de nuevo, equipo de plata del Fútbol Sala Español. Siempre me voy a preguntar si Alvarito tiró ese doble penalti a fallar o a meter, porque el zapatazo que le pegó al larguero fue el larguero. El larguero fue el que nos dio un ascenso, que nos complicamos nosotros la vida. La afición llenó el pabellón del Torres de la Alameda y nos los pusieron de corbata, pero al final yo creo que supo muy bien y al final pues una celebración como si hubiera sido un gol. Era el milagro. Último día de plazo, presupuesto justo y toda una entidad pendiente de un sí. Según los diarios locales, el Fútbol Sala Valdepeñas en el último suspiro logró formalizar su inscripción para la temporada 2014-2015 en Segunda División. A pesar de no contar con todos los recursos necesarios, el respaldo de Massey Ferguson, la llegada de Bodegas Fernando Castro como nuevo patrocinador y una campaña de socios que disparó en un 40% los abonados, hicieron posible esta gesta. Pues tampoco hay tantas empresas que estén dispuestas a aportar ese dinero en publicidad. Entonces nosotros del primer día tuvimos bastante suerte. Y con todos los sponsors que ha tenido el club, pues yo pienso que hay que estar sumamente agradecidos porque los sponsors que hemos tenido han hecho un gran esfuerzo por tratar de que haya fútbol sala en Valdepeñas. Luis Palencia, en una entrevista en el diario Lanza, era claro. El objetivo no era otro que dignificar la imagen del club tras aquel complicado paso por Segunda 8 años atrás. Y a partir de ahí, luchar por la permanencia. A ver, al principio de todo, cuando se va al debut a Alicante, a Sierra Salinas, el objetivo es superar la puntuación de plata, que creo recordar que fueron 8 o 10 puntos. Fueron los puntos que se hizo en la división de plata. Y ese era el objetivo. El objetivo era superar esa puntuación y luego ya pues vamos a pensar en la permanencia. Pero nadie contaba con lo que estaba por venir. Ese grupo de jugadores, muchos de ellos curtidos en Segunda B, con un vestuario unido y con fe, y con un líder sobre la pista, Joan Linares, contra todo pronóstico, el Massey Ferguson Valdepeñas se clasificó para el playoff de ascenso a Primera División. El equipo se metió en el playoff, el equipo empezó a ganar partidos, empezó a ver pues el de un recién ascendido que se está viendo muchas veces, tanto en fútbol como en fútbol sala, de decir este equipo puede pegar el petardazo. Y se sintió y bueno, los primeros playoffs. Primera ronda del playoff. El rival, Brihuega, el gran favorito para subir. Aquel día, con la emoción a flor de piel, Luis Palencia no pudo evitar pensar en todo lo vivido, en todos aquellos que estuvieron ahí, cuando el Fútbol Sala Valdepeñas no era más que un sueño. Pero hoy me está acordando de ese mes de mayo en el cual hice una reunión hace 13 años y se me ocurrió hacer este club y a mucha gente le dije que empezáramos esto y tal, y algunos me decían loco y tal. Y bueno, y aquí estamos hoy, después de pasar alegrías, penas, de muchas cosas, pues hoy estamos aquí festejando un día histórico en el que no sabemos lo que pasará de aquí para el siguiente, lo que pasa de aquí en adelante. Pero bueno, hoy podemos festejar que vamos a un día histórico en el que estamos en los playoffs de ascenso a Primera División que nadie se podía imaginar. La historia estaba cambiando y Valdepeñas empezaba a soñar con algo más. Sin embargo, no todo iba a ser un camino de rosas. El Massey Ferguson Valdepeñas cayó eliminado en un tercer partido de infarto frente a Brihuega, en la prórroga, viendo cómo se desvanecía la ilusión de ascender a la élite del fútbol sala español, siendo prácticamente un rookie.
Habían completado una temporada brillante, superando con creces cualquier expectativa, pero esa derrota dejó clavada una espina muy profunda. El rival era el favorito, sí, pero la eliminación se sintió injusta. Fer, jugador del equipo por aquel entonces, no pudo contener las lágrimas. Sabíamos que teníamos que morir en la pista, que era la única manera de... Muchas gracias, Fer. De pasar la eliminatoria, sabíamos que queríamos darle lo mejor y lo hemos intentado hasta el final. En esas palabras se resume el esfuerzo de todo un grupo humano. Una plantilla sin los mayores recursos ni el plantel más brillante, pero con una entrega inquebrantable. Muchos de ellos no vivían en Valdepeñas, viajaban hasta 400 kilómetros diarios desde ciudades como Madrid, por entrenar, por jugar y por defender esa camiseta. Luis Palencia recordaría después esa implicación como una de las claves del vestuario. Y una anécdota con Quiquillo, uno de los más carismáticos, sirve para entender el espíritu de aquel equipo. Que llegó una vez, se le averió su coche, bueno, ellos tenían un punto de encuentro en Madrid, que era en Pinto, y él por una avería del coche o por problemas a la hora de salir del trabajo, no recuerdo exactamente, pero creo que fue por un problema de... Él iba en moto donde trabajaba hasta Pinto y llegó tarde por algo, no sé qué pasaría. Entonces ellos vinieron, el resto de jugadores vinieron a entrenar, pero Quiquillo no podía venir. Y cuando llegaron ellos con el coche, a la media hora vemos que llega Quiquillo y se vino con su propia moto desde Madrid. Aquí, que además le dijimos, Quiquillo, llámanos, no pasa nada, pues oye, ya ha pasado, te ha pasado, pues nada, para que veas un poquito el compromiso que había en aquel entonces. Pero si algo marcó aquella temporada, además del compromiso de los jugadores, fue la afición. La marea azulona de Valdepeñas lo revolucionó todo. Cada partido en casa se vivía como una fiesta, como una batalla. Y fue entonces cuando nació el apodo del Infierno de la Mancha. Aquella temporada fueron galardonados como la mejor afición de segunda división, y no fue la única vez. Cada año, hasta el ascenso en la temporada 2017-2018, la afición del fútbol sala Valdepeñas fue reconocida como la mejor del campeonato. El cúmulo de muchas cosas, de esta gran afición que como decimos todos en las redes sociales y en todos los sitios, y se oye en todos los campos y donde vas, es la mejor de segunda y seguramente mucho la mejor de primera también. Este equipo se merece estar en primera división y si no es este año será el siguiente. Y es que aquella pequeña familia que nació en los primeros años del club fue creciendo poco a poco. Cada paso adelante, cada hito, cada ascenso fue sumando no solo victorias, sino también corazones azulones. Lo que empezó como un grupo reducido, como un puñado de amigos con una pasión en común, se convirtió con el tiempo en una auténtica marea azul. Una afición que no solo creció en número, sino también en pasión y en sentimiento de pertenencia. Al principio, como digo yo, íbamos los 4 amiguetes, empezamos así los que nos gustaba el fútbol sala de esto, y luego poco año a año y con el éxito que hemos ido teniendo se ha apuntado mucha gente que a lo mejor ni siquiera le gustaba el fútbol sala, pero solo simplemente el ambiente y la afición y cómo montábamos los recibimientos al equipo y los viajes y todo, pues le ha enganchado porque le ha gustado. Sí, pues ha sido progresivamente. A la que iba ganando el club, iba subiendo categorías, pues iba subiendo también la afición, hasta llegar a primera y es la afición que hay ahora, que hay lista de espera para poder hacerse socio. Y aunque jugadores como Fer no dudan en afirmar que ya en segunda división eran la mejor afición del país, los propios seguidores se muestran más cautos y humildes.
Ellos reconocen que fue en primera división cuando realmente sintieron que estaban en la cima, que fue ahí cuando el sentimiento creció, cuando más gente se subió al barco y cuando realmente fueron conscientes de lo que estaban construyendo. Y entonces había mucho menos gente, la gente se subió a la ola de cuando estábamos en primera, se subió mucha gente a la ola. Antes éramos aficionados mucho más reducidos. En segunda B había menos afición, la afición ha ido subiendo a raíz que el equipo ha ido creciendo. Cada año que iba subiendo un poquito, la afición iba subiendo también un poquito, progresivamente. La temporada 2015-2016 arrancó con un objetivo ambicioso, volver a clasificarse para el playoff de ascenso. Y el equipo no decepcionó. No solo repitió presencia, sino que lo hizo como segundo clasificado, rozando el ascenso directo. Además, fue un año especial. El Fútbol Sala Valdepeñas jugó su primer duelo oficial contra un equipo de primera. Fue ante Palma, en los octavos de final de la Copa del Rey. El cruce en el playoff, eso sí, volvió a emparejarles con su bestia negra, el Gran Canaria. Un rival que se les había resistido en todos sus enfrentamientos previos, pero Leo Herrera, el nuevo técnico, lo tenía claro. Esta vez la historia sería distinta. Nosotros nos vamos a dejar la vida en el intento. Vamos a hacer todo lo posible para que sea eso, que a la quinta sea la vencida, el poder superar la eliminatoria y el poder seguir soñando con los ojos abiertos, que es lo que ahora mismo queremos y todos deseamos. Sin embargo, la historia se repitió. En el primer partido, Joan Linares cayó lesionado a los 10 minutos y no volvió a jugar. El Massey Ferguson cayó en la ida y en la vuelta, en un Virgen de la Cabeza desbordado, falló 3 doble penaltis y un penalti. El sueño se volvió a escapar. Yo sobre todo recuerdo de esos playoffs contra Gran Canaria. Ese me marcó mucho porque el equipo jugaba bastante bien, era un equipo que, como yo digo, estaba muy comprometido con la afición, era todo a una, era un sueño para todos estar en primera y el equipo jugaba bastante bien y lo hacía bastante bien. Y me acuerdo que ese playoff contra Gran Canaria fue todo cruz, o sea, todo salió mal. Ahora bien, lo que se vivió ese día en Valdepeñas fue histórico. La final de las finales, arranca el segundo partido del playoff de ascenso a la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Según el diario Lanza, hubo colas desde 4 horas antes para conseguir entrada y una pantalla gigante en el frontón para no perderse el partido. Fue sin duda el mayor ambiente jamás vivido hasta ese momento. Hasta el propio entrenador rival, Suso Méndez, lo reconoció. Me voy contento por habernos clasificado, pero también me voy contento porque veo que todavía queda el fútbol sala y queda aficiones como este, pues yo llevo 39 años en fútbol sala y solamente he visto 3 veces esto, en Jaén, en Castruldiales y aquí. Y eso es difícil de conseguir, muy difícil. Independientemente de que esté a favor o en contra, es algo que dice algo del fútbol sala y yo espero y deseo de verdad que esta ciudad se mantenga siempre con esta ilusión, porque a los demás nos da algo que no tenemos en otros lugares. Pero la pesadilla de los playoffs no acabó ahí. Arrancó la temporada 2016-2017 y con un bloque ya consolidado, el Fútbol Sala Valdepeñas iba por todo. En esta temporada llegaron fichajes de muchísimo nivel: Dani Santos, Cayo Alves y Mimi, 3 de los nombres más codiciados de la segunda división. Era el tercer intento, y tenía que ser el definitivo. Pero el ascenso directo volvió a escaparse. De nuevo, playoff. Esta vez el rival era Elche. Una eliminatoria igualadísima y muy tensa. Y un final que nadie quería volver a vivir. Porque fue sin duda el batacazo más duro de los 3, porque el pase se escapó en el último minuto del tercer y último partido. El bloqueo otra vez, la salva.
el más cruel es el de Elche, el último. Ese es el más cruel. Y encima que el gol que te lo mete Peloncha. Te lo mete Peloncha que luego viene aquí. Creo que ese fue el cruel de decir, pues vamos a ver qué viene ahora después de 3 batacazos. Temporada 2017-2018. Tras años de lucha, de tropiezos y de sueños que parecían siempre quedarse a medio camino, el momento había llegado. Ese año fue un año buenísimo, ese año fue un sueño, hasta llegar a uno de los últimos partidos, que fue cuando se subió. Y eso fue la culmine, eso fue un estadio de alegría, de satisfacción, de todo. Los 4 años que llevábamos, los 3 años seguidos que llevábamos detrás del ascenso y no habíamos logrado por pequeños detalles. Sí que es verdad que notaba entre mi alrededor esa atmósfera, esa tensión, esa emoción, porque era el partido que iba a marcar el futuro del club, era el partido que iba a hacernos pisar por primera vez una categoría que era inimaginable prácticamente 3 o 4 años antes. Y la gente, unos nervios, unas ganas desde el primer segundo. Aquel día la ciudad entera sabía lo que había en juego. El objetivo era claro y directo: ascender, y sin esperar a la última jornada. Tanto es así que desde el club se intentó retrasar al máximo el inicio del partido, para arrancar después del encuentro de Burela, el único rival que podía arrebatarles el sueño. Dicho ese partido contra Burela que me comentas, creo que el partido de Valdepeñas empezaba un poco antes. Y la gente organizó con una tirada de rollos de papel higiénico a la pista para que así tardasen más en recogerlo y se pudiesen empezar 2 partidos a la vez, para así no tener que esperar a que terminase el otro partido cuando terminásemos nosotros y poder terminar los 2 partidos a la vez. ¡Final! ¡Se acabó el Mengíbar! ¡Se acaba el Mengíbar! El partido de Burela terminó en empate y Valdepeñas ganó con claridad 4-1 frente a Antequera. El Fútbol Sala Valdepeñas ya era oficialmente equipo de Primera División. ¡Somos de Primera! ¡Valdepeñas es de Primera División! Puedo decir que eso es lo mejor que te puede suceder, por lo menos a mí, en el mundo deportivo. Llegas en tu equipo, en tu pueblo, a Primera División, a la élite del fútbol sala, a lo que siempre soñaste, a lo que nunca pensabas que podías estar ahí. Cuando yo veía los partidos en Primera División, qué suerte, qué bonito tiene que ser y tal. Y eso lo viví en mis propias carnes. Fue un ascenso merecido, trabajado y largamente esperado. Por fin, y sin playoffs, sin dramas en el último segundo, sin fantasmas del pasado, un premio directo a la perseverancia de un grupo que nunca bajó los brazos. Como luego dice, el que la sigue la consigue. Es cierto que cada año, pues bueno, te llevas siempre cuando termina el playoff, al final te llevas un palo, porque al final es un palo en no poder conseguir ese ascenso, pero es seguir trabajando igual. Las cosas se veían que las estábamos haciendo bien. Nos faltaba esa pequeña suerte para subir en esos playoffs, pero bueno, al final, como bien te he dicho, pues se consiguió ante la Antequera. Pero el ascenso no solo cambió la historia deportiva del club, también lo hizo con su entorno. El Virgen de la Cabeza, que ya rugía como el infierno de la Mancha, se quedó pequeño, y el ayuntamiento dio luz verde a una remodelación para ampliar su aforo a 2.000 personas. Así lo anunciaba Joan Linares ya en su primer año como director deportivo tras colgar las botas, el día en el que el equipo certificaba su salto a Primera División. El ayuntamiento en este caso también ha creído conveniente, se ha dado cuenta de la dimensión, de la magnitud que está adquiriendo este club, esta masa social, este entorno. La afición hoy se ha tenido que quedar 400 personas fuera y agradecer el esfuerzo. Este año fue la pista, el año que viene la remodelación
Entonces no podíamos tener otro final que no fuera este. Esa misma noche, Luis Palencia, ya en tono distendido y cómplice, le recordó al alcalde, micrófono en mano, la promesa cumplida. Luego al alcalde decirle que primero que gracias por la deferencia de habernos traído hoy aquí a hacernos este homenaje al equipo. Gracias también porque esta semana ya nos han informado de la renovación que van a hacer el ayuntamiento, pero sí también le digo, como han dicho que hay que buscar money, que el primero que voy a venir a buscar va a ser él. Y en la plaza, más de 1000 personas celebraban junto a sus héroes. La ciudad de Valdepeñas, azul entera, brillaba como nunca. Y eso que lo mejor aún estaba por venir. ...2018... El Viñalbal y Valdepeñas ya era equipo de primera división. Pero llegar era solo el primer paso, ahora tocaba mantenerse, y eso en la mejor liga del mundo de fútbol sala no es nada fácil. El Valdepeñas Fútbol Sala pasará a llamarse Viñalbal y Valdepeñas la próxima temporada en Primera División, después del acuerdo de patrocinio firmado ayer. Va a tener un presupuesto cercano a los 600.000 euros y arrancará la pretemporada el 6 de agosto en el Quijote Arenas, el escenario donde van a jugar sus primeros partidos de liga. Así lo contaban desde Castilla-La Mancha Media. Uno de los grandes cambios en la estructura del club fue su transformación económica. Se cerraba una etapa histórica, la de Massey Ferguson como patrocinador principal, y comenzaba una nueva, con una marca muy de la casa, Viñalbal, de Félix Solís, una de las bodegas más reconocidas de Valdepeñas. Un patrocinio que dio el impulso definitivo al proyecto, y durante la rueda de prensa en la que se oficializó el acuerdo entre Félix Solís y el Fútbol Sala Valdepeñas, el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Javier Lozano, no dudó en destacar la decisión de la empresa vinatera. Porque habéis elegido el novio ideal. Es un equipo, primero, que tiene unos acompañantes fijados para la presentación de un acuerdo y porque no es más grande el salón. Ellos han conseguido algo muy importante, que es masa social. Ellos están conectados con la gente, hacen felices a la gente. Yo he visto cómo desplazan en segunda división, desplazan 300, 400 personas a cualquier punto de España. Eso implica algo más, no son aficionados, son parte del club, sienten el club como ellos. El acuerdo no solo fue una apuesta local, fue el símbolo de que el Fútbol Sala Valdepeñas ya se movía en terreno profesional. Pero aún había retos. El equipo debutaba en la élite, con uno de los presupuestos más bajos y con un hándicap muy importante. El Virgen de la Cabeza estaba en obras, y los partidos como local, al principio, se disputaban en Ciudad Real. Ese año también, pues bueno, intentamos mantener lo máximo de la temporada anterior. Al final tenemos un presupuesto en aquel entonces para ser la primera división por de los más bajos que había. Y bueno, pues vas viendo que pasan las temporadas. Creo que pagamos también un poco al principio no estar jugando en Valdepeñas, empezamos a jugar en el Quijote Arenas en Ciudad Real. Y bueno, hasta que vas cogiendo la onda, la categoría, nos costó. Luego tuvimos una segunda vuelta bastante más regular, que hicimos algunos refuerzos que nos vinieron muy bien. El mercado invernal trajo cambios clave. Llegaron dos nombres que serían historia del club, David Ramos en el banquillo y Chino, uno de los alas más determinantes del planeta. Y David Ramos le da un cambio radical, porque David Ramos era ese clic, a lo mejor esa, ya lo conocemos, ese ímpetu, esa garra. Luego traes a Chino, la tormenta perfecta, el Pichichi, el que tiraba del carro. Yo creo que la llegada, sobre todo en el mismo pack, como se diría, en la misma presentación de Chino y David Ramos, pues fue el cambio radical que el equipo empezó a creer que se podía, y luego también a tener esa suerte que desgraciadamente con León no se tuvo. Y la afición no falló, ni jugando lejos de casa, ni en los momentos complicados. La marea azulona siguió empujando.
Y el ejemplo más claro fue en la última jornada, ante Segovia, una auténtica final por la permanencia, colas desde la tarde anterior y personas pasando la noche frente al pabellón. Era sin duda el partido del año. Te llegaba la gente y dice, ¿habéis visto a la gente fuera? Que se habían llevado unas tumbonas, sombrillas, y claro, yo al final me quedé perplejo, porque digo, bueno, ¿cómo va a ser así? Bueno, pues sí es cierto, salimos fuera, los vimos y dijimos, había una cola, no sé si era en aquel entonces pues de 15 o 20 personas, porque sabían que creo que salían al día siguiente, pues, no sé si eran todavía 50 entradas, que anunciamos que al día siguiente vendíamos que quedaban 50 entradas para la venta. Y bueno, pues cuando salimos fuera estuvimos saludándolos a ellos y bueno, pues lo que hicimos fue irnos a una pizzería y coger pizzas y llevárselas a todos los que estaban ahí, por lo menos que cenaran, y les llevamos pizzas, agua y fruta. Y el Viñalbal Valdepeñas no falló. Con una segunda vuelta sobresaliente, consiguió la permanencia en su temporada de debut en la élite. Hubo un momento, no recuerdo el tanteo, que el partido, hubo muchos partidos dentro de ese partido, pero al final la afición tiró del equipo. Ese partido podíamos haber llenado dos o tres pabellones. Habían superado su mayor prueba y ahora, con el presupuesto reforzado, el pabellón renovado y una plantilla más experimentada, el mejor fútbol sala Valdepeñas estaba por llegar. ¿Qué hay? Buenos mediodías. Hoy no es un jueves cualquiera, hoy es un jueves en mayúsculas y escrito con letras doradas. Hoy, jueves 5 de marzo, es un día auténticamente histórico en Valdepeñas. Así abría la sección de deportes de la cadena SER en Ciudad Real el periodista Alejandro Martín. Ese día, Valdepeñas debutó en una de las mejores competiciones del mundo de fútbol sala, la Copa de España, o también conocida como el Torneo de las Aficiones. Y no fue solo un partido, fue una semana mágica, en una temporada para el recuerdo. De hecho, la mejor en la historia del club. Se me están poniendo los pelos de punta directamente de pensar en esa temporada. Nadie imaginaba eso, el objetivo para nada. A ver, siempre se había dicho que el objetivo, pero no ese año, a los siguientes, objetivo permanencia. Pero claro, ¿cómo vendes un objetivo permanencia cuando en el primer año que te marcas, después de haberla pasado muy mal para mantener la categoría, te marcas ese objetivo y te metes en la Copa? Esa fue la temporada que fue una mezcla de jugadores jóvenes con jugadores veteranos y con David Ramos, que sacó lo mejor de todos ellos. Y fue un bloque muy compacto que era muy difícil de ganar, sobre todo en el Virgen de la Cabeza. Eso era una familia. Eso era una familia, y yo sigo diciendo que la familia, el vestuario unido, junto con la afición, es el máximo tesoro que puede tener un club, y nosotros en ese momento lo teníamos. Málaga. Más de 4.000 valdepeñeros inundaron la ciudad. Camisetas, bufandas, bombos, emoción. Una ciudad entera desplazada. Una marea azulona que sorprendió a todo el país. En la pista, el equipo fue un vendaval. Eliminó a Jaén Paraíso Interior en cuartos y luego a Movistar Inter en semifinales. Solo el Barça pudo frenar a este Valdepeñas. Y aún así, muchos dicen que merecieron más. Me quedo con ver un pabellón de Málaga, que no sé si habría 4.000 personas o más, en la cual hasta el alcalde de Málaga no me decía a mí en el palco, pero bueno, que cuánta gente habéis venido. Y digo, pues no sé, pero está aquí medio Valdepeñas seguro. Y él no lo decía, que por la mediodía por allí por Málaga no hacía nada más que ver camisetas azules, camisetas azules, camisetas azules. Pero aquella temporada aún tenía guardada otra sorpresa. El equipo se metía en la final del playoff por el título de Liga. Sí, el mismo equipo que apenas llevaba 2 años en primera. Eso sí, el contexto era otro.
había llegado la pandemia. Los playoffs se disputaron en el mismo escenario, el Martín Carpena de Málaga, pero sin afición, sin cánticos, sin abrazos y sin esa conexión mágica con la grada. He hecho locuras para seguir al equipo y entonces yo sí lo considero como una de las mejores aficiones. Si dijera la mejor, por lo menos una de las mejores, sí. Pues es una afición que apoya todo el partido incondicionalmente y vamos a ver, tanto para lo bueno como para lo malo. Ya no solo para lo bueno, para lo malo también son muy incondicionales. Si pierde Viña del Bar y como si gana, me resultan muchas emociones. Si pierden me voy muy jodido a la cama, bastante triste, y si ganan pues me voy bastante feliz. Aún así, el Viñalbal y Valdepeñas lo volvió a hacer, subcampeón de Copa de España y subcampeón de Liga. Todo esto en solo su segunda temporada en la élite. Igual que creía que éramos un equipo que podíamos ser incómodo, que nuestro deseo era sentarnos en la categoría, como todo el mundo sabe, pero sí que queríamos ser un equipo incómodo y que creíamos que íbamos a poder optar, si teníamos un buen inicio, a pelear por entrar en Copa, en playoff, pero está claro que llegar a las dos finales pues a lo mejor suena un poco utopía, pero bueno, aquí estamos. De club familiar y humilde a referente del fútbol sala mundial, con jugadores deseados, una afición legendaria y el respeto de toda la Liga Nacional de Fútbol Sala. Así, el fútbol sala Valdepeñas alcanzaba la cima, demostrando que los sueños, con trabajo, constancia y corazón, también se juegan en azul. Temporada 2021-2022. Por fin, la afición volvía al Virgen de la Cabeza tras los duros meses de la pandemia. Y con ellos regresaban también las esperanzas de ver al equipo luchar por títulos. El Viñalbal y Valdepeñas formó una plantilla ambiciosa, con Chino, ya consolidado como estrella mundial, y Catela, el mago gaditano de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Ambos lideraban una temporada ilusionante, con la primera Final Four de Copa del Rey del club, cuartos al término de la primera vuelta, y todo marchaba según lo previsto, hasta que a mitad del curso llegó el golpe. Estamos hablando de dos grandes jugadores como Chino y Catela. Creo que eran en aquel entonces, pues posiblemente, si no eran los dos mejores, estaría entre los 5 mejores de los alas. Tanto uno por la izquierda, al zurdo, como a la diestro. Bueno, deportivamente sí es un palo, porque al final es una plantilla en la cual quitarte a los dos mejores jugadores en mitad de la temporada se nota. Dinamo de Samara, Rusia. Un club que sin previo aviso abonó la cláusula de rescisión de ambos jugadores. Una operación extraña, por no decir ilegal. Así lo contaba Televaldepeñas, el canal de televisión de la ciudad, en el informativo del 17 de febrero. Hace 4 días que Inside Futsal anunció que el presidente del Dinamo Samara, Igor Karpov, era detenido en una operación policial contra un soborno en la que también estaría implicado el hijo de un responsable del Ministerio del Interior ruso. Este equipo pagó las cláusulas de rescisión de Chino y Catela hace casi un mes y de momento no han disputado ningún partido con ellos e incluso puede que no lo hagan. Karpov es el único soporte económico del Dinamo Samara y con su detención y su presunta implicación en sobornos existe la posibilidad de que el club se quede sin dinero y que se pudiera disolver. A pesar del mazazo, el equipo no se vino abajo. Con la llegada de refuerzos como Lazarevich, el grupo recuperó la ilusión. Y se volvió a ilusionar, porque ese año Valdepeñas tenía otra cita con la historia, su tercera final, y esta vez en la Copa del Rey, y frente a un rival inesperado, la U Antequera de Segunda División. Todo apuntaba a que la tercera era la vencida. La afición, los jugadores, la ciudad entera lo sentía. Era el momento. Se la queda, se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar. ¡Qué auténtica locura en el Olivo Arena! Bueno. Antequera acaba de hacer historia de la buena. Un equipo de segunda división acaba de proclamarse campeón de la Copa del Rey. Antequera 3, Viñalbal y Valdepeñas 2.
son cosas que suceden, que te crees que no van a suceder, pero que afortunadamente el fútbol es fútbol y el deporte es deporte por cosas como estas. Ahí yo siento que muchos, por no decir todos, nos creemos ya campeones. No sé si los jugadores, que no creo, pero a lo mejor ese subconsciente de decir, esto lo tenemos hecho, vamos a jugar con un segunda división, por mucho que vaya primero, como es el Bisóqueru Mantequera. Pero yo tenía esa sensación y lo vivíamos en la previa. Mañana nos vemos en el recibimiento, tal. Digo, ¿qué recibimiento? Dice, cuando vayamos con la copa, digo, que hay que jugar, que hay que ganarla. La herida fue profunda, y para Lolo Urbano, uno de los actuales capitanes del club, quien además ha anunciado su retirada al término de esta temporada para asumir el cargo de director deportivo del Viñalbal y Valdepeñas, supuso uno de los mayores golpes de su carrera deportiva, tanto para él como para el resto del vestuario. Partiendo de la base de que fue un desastre o un fracaso haber perdido contra ellos, sí es verdad que quizás vendimos la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Y en el deporte todo puede suceder. Fue un momento jodido porque creo que para la ciudad era muy importante ganar ese título. A nivel también personal de los jugadores de ese momento y el cuerpo técnico y del club, hubiera sido algo importante para la historia de la ciudad. Pero bueno, no se puede quedar uno en el pasado. Es verdad que fueron momentos amargos, pero después había que salir de ahí. Aquel partido, dicen algunos aficionados, fue un antes y un después. El equipo nunca volvió a pelear con la misma solidez por otro título. Algunos señalan la salida de Joan Linares como director deportivo y la falta de relevo en ese rol como una de las claves. Creo que desde que se fue Joan Linares, el equipo ha ido bajando poco a poco en su calidad, en su competitividad. Las plantillas han pasado de ser súper competitivas a ser plantillas que no dan el máximo, que vienen aquí yo creo que a cobrar su sueldo y ya está, y a jugar, y si ganan bien y si no, pues también. Y al fin y al cabo creo que se ha perdido algo de profesionalidad dentro del club. Otros creen que, además del desgaste lógico de los años dorados, el descenso se debió también a ciertos fichajes que no rindieron como se esperaba. Grandes nombres, pero poco impacto. Estos 2 años también veníamos de lo más alto y en todos sitios siempre hay baches. Y nos creíamos que hemos fichado jugadores que por nombre eran buenísimos, pero a lo mejor luego no anda el rendimiento que nos esperábamos. En teoría, jugadores, hay muy buenos jugadores, pero luego esos jugadores tienen que compenetrarse en el campo. Y para mí es el fallo de que no se están compenetrando en el campo. Hay muy buenos nombres, pero también tiene que haber obreros en los equipos, no solo figuras. Puede que los últimos resultados no hayan sido los más brillantes, que el equipo no haya vuelto a rozar un título, pero en Valdepeñas el fútbol sala ya ganó hace mucho tiempo, porque el verdadero triunfo del Viñalbal y Valdepeñas ha sido otro muy distinto, que es consolidarse como parte esencial de la vida de toda una ciudad. Una vez que hemos llegado ya al fútbol profesional y estamos compitiendo en la élite, la gente siente como suyo aún más el pueblo y siente aún más la necesidad, tanto en redes sociales como cuando viene algún equipo o cualquier situación de la vida, de defender a su pueblo. Hemos creado una historia muy bonita y que además está haciendo que la afición y que la gente del pueblo, que somos muy cercanos todos, nos podamos unir entre todos, hablar de cualquier cosa, estar unidos y pelear por representar a nuestro pueblo por lo que es un gran pueblo. Por ejemplo, vas a una ciudad de esto y ves camisetas de, a lo mejor del Real Madrid, del Barcelona, Atlético, y aquí en Valdepeñas a todos los niños los ves con la camiseta del Viñalbal. Entonces es un sentimiento que lo tienen desde pequeño. Ya no hablamos solo de un club, hablamos de un símbolo, de un punto de encuentro, de una camiseta que no solo representa un equipo, sino que une a vecinos, a familias y a generaciones. Cada sábado el Virgen de la Cabeza no solo vibra con goles, vibra con emociones compartidas, con historias personales que se entrelazan en las gradas. ¿No? Que al final estamos jugando con el sentimiento en general de una ciudad, que la gente, pues como te he dicho antes, está deseando de que nos consigamos meter en una copa o en unos playoffs para salir de desplazamiento, para ir con las banderas azules, con las camisetas. Y pues lo mismo que cuando hemos visto a España a nivel de selección de fútbol ganar un mundial o ganar una Eurocopa, y han sido semanas o meses de mucha unión en España, pues yo creo que pasa lo mismo también en Valdepeñas, sí.
Y desde abajo, desde la pista, los jugadores lo sienten, saben que no juegan solos, saben que hay algo más, un vínculo, un hilo invisible que los conecta con la ciudad. Valdepeñas acoge, Valdepeñas empuja, Valdepeñas hace hogar. Y no son pocos los que, después de vestir esta camiseta, deciden quedarse, crear su vida aquí. Aquí donde un pabellón puede convertirse en una familia. Nos encontramos muy a gusto aquí, una ciudad acogedora en la que hay todo tipo de servicios, el ambiente es muy bueno, hay un ambiente muy parecido también a la zona sur de España. Y para nosotros pues encantado de estar aquí. Yo tengo familia con 2 niños y estamos encantados pues ya te digo, de disfrutar de la fiesta de la ciudad, de disfrutar del ambiente, las plazas, las actividades para los niños, a nivel de mayores también hay de todo. Pero creo que la gente de Valdepeñas pues está muy contenta de tener lo que tienen en una ciudad de esa población. Porque el Viñalbali es más que fútbol sala, es una forma de sentir la ciudad, una forma de llevar a Valdepeñas en el corazón. Y no están siendo los mejores años. El Viñalbali Valdepeñas atraviesa uno de los momentos más difíciles desde que llegó a la élite. 2 temporadas seguidas sin clasificarse para la Copa de España, ese torneo que es mucho más que un campeonato, y para Valdepeñas es una promesa, un compromiso con su afición, un lugar al que deben estar, siempre. Creo que este equipo está confeccionado y la plantilla para como mínimo, creo que habernos podido meter en Copa España y seguramente jugar playoffs no digo hacer sacar títulos ni ganarlo porque no hay plantillas superiores a la nuestra, pero sí por lo menos haber jugado la Copa España y sobre todo mínimo estar mucho más tranquilo, no estar mirando para atrás. Y es lógico que duela, que en algunos partidos la afición se haya hecho oír, porque quien ama también exige, porque lo que se construyó entre estas paredes no fue solo un equipo, fue un sentimiento. Pues claro que la afición está descontenta. Al final, yo podré estar de acuerdo o más de acuerdo no. Creo que en lo único que no puedo estar de acuerdo un poco con la afición es que durante un partido se pite a tu equipo. Pero no por nada, no entiendo el descontento y lo mantengo. Pero bueno, hay maneras de poder mantener el descontento. Termina un partido, vale, puedes silbar, pero durante un partido, al final creo que tenemos que estar todos unidos. Pero aquí nadie se baja. Aquí, como recuerda Palencia, se está a las duras y a las maduras. Aquí se pelea, aquí se confía, se empuja. Y yo no me voy a tirar del barco porque yo tengo 2 cojones y tiro para arriba, ¿vale? A partir de ahí yo voy a seguir, hasta el final, hasta que pueda, ¿eh? Y aquí he vivido ya de todo, yo sé cómo es la grada. Hace 2 años se va en Chinicatela y perdemos el primer partido después de acabar la segunda vuelta, segundos, 7 nos meten en Córdoba, u 8, no me acuerdo. Y ya me quieren echar, algunos, yo no me voy a ir. Porque yo tengo 2 pelotas y yo tiro para adelante y quiero sacar esto porque lo sufro, lo vivo, lo padezco y me ilusiona. Y quiero estar ahí arriba, volviendo a ver sonreír a esta grada y volviendo a disfrutar de ella como he disfrutado estos 5 años. Porque si algo tiene este club es que incluso en los días grises sabe quién es, sabe de dónde viene y sobre todo sabe hacia dónde va. No será fácil, pero como afirma Lolo, el futuro director deportivo, hay equipo, hay club y hay ciudad. Hay todo lo necesario para levantarse y volver a mirar arriba. Se trata de que el club pues reestructure la parte deportiva, se vuelva a crear un ciclo, a buscar un ciclo de jugadores que estén aquí 3-4 años de nuevo y buscar pelear por ahí, ¿no? Yo creo que, como te he dicho, a nivel de afición, a nivel de ciudad y de club y también de patrocinadores, por supuesto, creo que vienen buenos momentos. Todavía se van a recuperar los buenos momentos. Porque ¿quién lo iba a imaginar? ¿Quién iba a pensar que aquel equipo fundado en 2002, nacido entre amigos y vecinos,
un sueño pequeño en una pista cualquiera llegaría a estar entre los mejores del mundo? Algún título, sobre todo una Copa de España. La Copa de España, la Liga muy bien, porque la Liga es más regular y tal, pero las Copas de España conforme se viven es lo que más nos gustaría, ganar una Copa de España. Ganar un título. Y lo hemos tenido tan cerca, tener un título en la mano, que lo hemos rozado tanto, sería una ilusión tener un título por lo menos. Ganar cualquier título, pero para mí, a nivel personal, tengo esa espinita clavada de ganar una Copa de España. Ganar un título. Ya es que me da igual, Liga, Copa, que Copa de España. O levantar algún trofeo. Creo que va a ser muy difícil. Creo que hemos tenido esas oportunidades que llegan muy poquitas veces, como la final de la Copa, la final de la Liga o la final de la Copa del Rey. Pero bueno, no todo el mundo gana títulos, pero hombre, yo creo que volver a jugar una final y levantar un título creo que sería muy bonito. Todos lo tienen claro. Jugadores, afición, prensa, directiva. El objetivo sigue intacto. Volver a lo más alto. Volver a escribir historia. Volver, por fin, a cumplir ese sueño que todavía espera. Porque por su gente, por su historia y porque el destino aún les debe una, Valdepeñas lo va a conseguir.